Bienvenidos a todos, bienvenidos al espacio del día de hoy. Damos gracias al Señor por un día más en su presencia. El día de estar hablando sobre lo que es la justicia. Según el diccionario dice justicia, dice es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es un término que proviene del vocablo latín iustitia, que tiene diferentes acepciones de acuerdo a la cultura, los valores propios de cada comunidad y el ámbito de aplicación del término. Profundizando mucho en lo que es la palabra, me llevó a lo que es este tema. Y es un tema bastante profundo de analizar, bastante profundo. ¿Por qué? Porque en este sentido tenemos que ver algunos aspectos. Tenemos que ver cuál es nuestra actitud, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestros pensamientos, qué postura tomamos cuando estamos juzgando a alguien, o juzgando la actitud de alguien, o juzgando a alguien por sí. La palabra dice de que debemos de buscar la justicia. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero, ¿cuál es la justicia del reino? La palabra dice de que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de que no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Así que en el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 2 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. La pregunta es esta, ¿cómo es de que si tú sigues la justicia, hallarás también la misma justicia? Podría ser como un misterio, un trabalenguas, pero no es así, es más simple de lo que parece. Por lo general el hombre es bastante injusto en muchas formas. ¿Por qué digo que el hombre es muy injusto? Porque hay veces donde nosotros juzgamos antes de tiempo, tomamos una postura antes de conocer todo lo que es la situación. Un ejemplo claro, cuando tú eres líder, tú estás a la cabeza de cierto grupo y tú recibes nada más información, recibes quejas nada más de ciertas personas, pero no escuchas la versión de todas las personas involucradas en cierto problema. Por lo general nosotros tomamos una postura en base a lo que alguien nos dijo y no tomamos el tiempo para indagar completamente cuál es el problema completo. Porque siempre cuando hay un divorcio, un ejemplo claro, por lo general siempre hay dos versiones diferentes. Y cada versión va a ser totalmente diferente de la otra. Porque cada quien va a dar su propio punto de vista, va a dar su propio testimonio, va a dar su propia versión de los hechos, de cómo pasaron ciertas cosas. Y es por ello de que muchas veces somos injustos. ¿Por qué? Porque si viene alguien a nuestra congregación, alguien viene a nosotros que es parte de nuestra iglesia, es cristiano, evangélico, bautista, metodista, cualquiera. No vamos aquí a hablar de religión, no vamos a hablar aquí de doctrinas, vamos a hablar de en general. Tú como cristiano, tú como un seguidor de Cristo, tú como un creyente, viene alguien a pedirte un consejo, viene alguien a exponerte un problema y tú tomas la versión de la persona como verdadera solo porque esta persona es cristiano o es su creyente, pero no tomas la versión de la persona, de su cónyuge, de la otra persona, porque tal vez no sea cristiano, tal vez sea una persona inconversa. Entonces nosotros siempre nos vamos a la versión de la persona que en apariencia está diciendo la verdad, pero siempre hay dos versiones. Y por eso es que somos injustos. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la versión general. Siempre nos vamos a la primera versión. Siempre nos vamos, más si la persona es cercana a nosotros y la persona con quien tiene el conflicto no es cercana a nosotros, pues protegemos automáticamente a la persona que es cercana a nosotros cuando no debería ser así. Por eso se habla de la justicia y según el texto dice, es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Y pongamos atención en esto, dice, es la virtud. No es algo que se logra de la noche a la mañana. No es algo de que se logra nada más en estudiar o hacer ciertas cosas. Es
una dependencia que tú tienes directamente con Dios. Entonces, si tú tienes una cercanía con Dios, si tú has dejado de que Dios moldee tu carácter, moldee tu vida completa, de que te transforme, entonces tú vas a poder dar un juicio justo. Y no te vas a guiar nada más por lo que ves y por lo que escuchas. Porque ese es nuestro problema también como cristianos. A veces nos vamos nada más por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y no tomamos el tiempo, no tenemos el valor muchas veces de confrontar ciertos problemas. No tenemos el valor de confrontar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no es más fácil dar un juicio aunque este juicio no sea justo. Pero nosotros nos sentimos bien confortables con eso, con dar el juicio. Pero dice de que de dar a cada uno lo que le corresponde. Si nos vamos a lo que es el ámbito religioso cristiano, cuando hablamos de salvación, vemos de que es algo inmerecido. ¿Por qué? Porque la salvación viene por gracia, por algo inmerecido, por un regalo. Entonces dice la palabra de que somos justos ante Dios por la gracia de que Jesucristo ha puesto en nosotros, no por nuestras propias obras, no por nuestras propias acciones. Porque siendo realistas, no merecemos, nadie merece tener una salvación gratuita. ¿Por qué? Porque todos hemos sido pecadores, todos venimos de un mundo perdido, venimos de una vida desastrosa, una vida totalmente fuera de lo que es el reglamento de Dios, lo que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Por consiguiente, no merecemos de que Jesús haya ido a la cruz a sacrificar su vida por nosotros, pero Él lo hizo por amor a nosotros, Él lo hizo para redención, para que volvamos a tener una comunión directamente con el Padre. Pero aquí va algo que sobresalta, y es lo siguiente. Dice que el concepto de justicia tiene diferentes connotaciones o acepciones de acuerdo a la cultura, a los valores propios de cada comunidad y al ámbito de aplicación del término. Cuando hablamos de justicia terrenal, estamos hablando de lo que es la parte legal. Hablamos de jueces en lo que es la cortes, hablamos de jueces, de abogados y jueces en lo que es el ámbito secular. Vemos que si tienes un problema, vas a juicio con alguien. Si tienes una riña, si tienes un accidente, pues vas a juicio. ¿Para qué? Para que un juez determine si es culpable o es inocente, si hay una fianza o no hay una fianza, si el delito es demasiado grave para no acceder a una fianza. Y hay diferentes cantidad de años de prisión dependiendo del crimen o de la falta que cada persona haya cometido. Así que esto es justicia terrenal, aplicada al ámbito de lo que es secular terrenal. Pero cuando hablamos de justicia en el reino, aquí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora dice de que cuando tú te arrepientes de tus pecados y los confiesas a Dios, Dios perdona tus pecados. Entonces hay algo de que tú logras por gracia, una redención, un perdón, solo por arrepentirte. Pero en el ámbito secular no es así. Si tú cometiste una falta, tú pagas por la falta que cometiste. Si tú cometiste un delito, tú pagas por el que cometiste. Entonces vemos de que la justicia terrenal en comparación a la justicia celestial es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes genuinamente, tú tienes perdón de eso. Y este es el problema de nosotros muchas veces. Que nosotros hacemos cosas indebidas, pero como sabemos de que Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones, entonces seguimos pecando. Pero seamos realistas. La palabra dice, si te arrepientes, si los confiesas, entonces Dios te los perdona. No solo es porque te cacharon, por decir así, un lenguaje centroamericano, te cacharon en la movida y entonces un arrepentimiento vino, una culpa vino a ti y te arrepientes. ¿Por qué? Porque te cacharon. Pero no porque en verdad hubo algo que te quemaba por dentro, algo que te acusaba, algo de que estaba incómodo por dentro, no. Mientras nosotros cometemos faltas, cometemos pecados, mientras nadie se dé cuenta de nuestros pecados, seguimos pecando como si nada. Y es aquí donde debemos entender de que hay un proceso. Dios perdona si te arrepientes genuinamente y los confiesas. Cuando tú confiesas un pecado, estás declarando públicamente, claro, ante Dios. Porque volvemos a lo del inicio, el hombre es muy injusto en su forma de juzgar.
¿Por qué? Porque si tú eres un ministro, si tú eres un pastor, si tú eres un líder, y tú cometiste una falta y tú la confiesas a la gente te va a juzgar con un juicio extremo. Te va literalmente a mandar al infierno. Pero actúa diferente. Cuando tú cometes una falta y la confiesas a Dios y estás arrepentido de esa falta, Dios te la perdona. Y esa palabra de que tira al fondo del mar nuestros pecados, nuestras culpas. ¿Para qué? Porque Él no se acuerda más. Él se olvida de ese pecado. Y nosotros muchas veces pecamos constantemente porque estamos cayendo en lo mismo, porque estamos ya atados. Una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar conscientemente. Entonces esto ya se vuelve una atadura, pero esto es otro tema. Entonces es necesario de que entendamos de que la justicia de Dios es mejor que la justicia terrenal. Porque en la justicia terrenal tú cometes un delito, lo pagas. Tú eres culpable de lo que cometiste y pagas tanto tiempo de prisión por ese delito. Pero en la justicia de Dios, si tú fallas, tú cometes un pecado y te arrepientes del pecado y lo confiesas, Dios te perdona. Y se olvida de eso, se borra el archivo, se borran los récords. Así que debemos entender de que dice la palabra que el que sigue la justicia y la misericordia, justicia y misericordia están entrelazadas entre sí. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a alguien que falla, alguien que cae, alguien que comete una falta, entonces tú, obrando en la misericordia, tú restauras, levantas a la persona que cayó, comienzas a llevarlo en la restauración. Entonces por eso dice el que sigue la justicia, el que nos juzga injustamente, el que juzga correctamente. ¿Por qué? Porque sabemos de que todos cometemos errores. Y ese es el problema de nosotros los cristianos. Solo porque nosotros no fornicamos, o no estamos en adulterio, o porque no bebemos, porque no fumamos, entonces juzgamos a aquellos que lo hacen. Y tal vez aquellos tienen un temor a Dios o son conscientes de lo que están haciendo. Porque mucha gente allá afuera de que está en pecado y dice, sí, estoy en pecado. Estoy haciendo cosas que no son adecuadas. Pero esta es mi vida. No he tenido todavía un encuentro con Dios para cambiarla. Pero personas de que ya tuvieron un encuentro con Dios, que ya conocieron de Dios, que ya conocieron la verdad y que supuestamente, entre comillas, están libres, siguen haciendo pecados ocultos. Pero juzgan al que hace un pecado a la luz, al que no se oculta el pecado. Entonces, ¿quién está peor? Aquel de que peca conscientemente de que está pecando y todo el mundo sabe que está pecando, o aquel de que se cree santo y está pecando en lo secreto, está pecando en lo oculto, y como nadie sabe de su pecado, entonces se siente superior a los demás y comienza a juzgar a aquel de que está pecando públicamente. Los dos están mal, pero está más mal la persona que es consciente y que conoce la verdad. Dice la palabra que aquel que peca deliberadamente es culpable. Entonces aquí vemos lo que es la justicia, donde se le da a cada quien lo que le corresponde. Y la justicia fue dada por Dios para de que juzguemos rectamente, para que no nos creamos nosotros superiores a los demás, sino de que con amor y misericordia restauremos al que peca, al caído, al que está atado a un pecado. Porque hay ataduras de pecado, hay ataduras, hay gente que está atada a un pecado de que por más que quiere salir de ellos no pueden salir. ¿Por qué? Porque están atados. Hay una ligadura bastante fuerte que los ata a ese pecado. Aquí es necesario pasar a otro, lo que es una liberación y todo lo demás, pero como digo, eso es otro tema. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero tratar? El punto es este, de que perseveremos en la justicia y misericordia, de que no juzguemos a la ligera, de que no levantemos un juicio a la ligera, de que no seamos prejuiciosos, levantar un juicio antes de tiempo, que conozcamos completamente la situación de la persona. Porque es fácil juzgar, es fácil levantar un juicio contra alguien de que no hemos tomado tiempo de deliberar qué está ocasionando que esta persona actúe de esa manera. Y dice la palabra, hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando tú eres íntegro, cuando tú juzgas en integridad, cuando tú juzgas a la persona, juzgas lo que ves, lo que escuchas, con una manera
diferente a como el mundo lo juzga, a como la religión lo juzga, porque la religión se ha vuelto en el peor enemigo de los que caen. Porque la religión, en vez de restaurarlos, en vez de levantarlos, lo que hacen es que lo desechan. ¿Por qué? Porque ya no son útiles para ellos. ¿Por qué? Porque ya pecaron, ya están impuros, ya hay algo, hay una mancha en su récord, ya hay una mancha en su perfil de que no los hace actos para ser parte de su religión, de su doctrina. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios dice de que si tú te arrepientes de todo corazón, si tú te humillas a Dios y tú confiesas tu pecado, Dios es fiel para perdonarte y para restaurarte, para limpiarte y para cambiarte las vestiduras. No importa qué tanto tú hayas pecado, no importa qué tan fuerte ha sido la transgresión, si tú te has arrepentido de todo corazón y tú has confesado a Dios tus faltas, Dios te perdona. Pero si en verdad te has arrepentido de corazón. Porque una cosa es decir, me arrepiento de corazón, me arrepiento y declaro mi pecado, pero días más tarde caes en el mismo pecado. Y eres consciente de que caes en el mismo pecado. Y vuelves a decir, oh Dios, perdóname, mira, y esto. No se trata de eso. Se trata de tener una identidad, definirnos y de no levantar a juicio anticipadamente. Recordemos de que la palabra misma dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. En pocas palabras, aquel que esté bien en este momento, no juzgue al que cae. No vaya a ser de que la vida dé vueltas y la persona que está caída hoy esté levantada, esté de pie, restaurada y capacitada. Y tú, que te creías superior a él, estés caído. Y por la vergüenza, por el orgullo, por el ego, no te quieras levantar y sigas caído. Meditemos en esto. Debemos de perseverar en buscar siempre las cosas de arriba. No nos enfoquemos en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales aquí se quedan, pero las cosas espirituales permanecen para siempre. Las cosas de que experimentemos en el ámbito espiritual permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque nadie nos podrá quitar ello. El dinero puede faltar, la comida puede faltar, el vestido puede faltar, pero las cosas de arriba permanecen para siempre. Así que sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos perseverando y si tú has comenzado a faltar, a fallarle a Dios, busca de Dios, ponte a cuentas con Él y Él no te va a juzgar porque Él conoce perfectamente cuáles son tus fallas, cuáles son tus luchas. Así que Dios les bendiga y les veo el próximo sábado a las 7 de la mañana con un nuevo video y espero en el Señor de que este ha sido de bendición para tu vida. Y si así lo ha sido, te invito a compartir este material para que más personas puedan ser bendecidas y que más personas puedan tener una esperanza, poder entender de que hay un Dios sobrenatural que está atento a nuestro clamor, que está atento a nuestro llamado, que está atento y está dispuesto a que nos pongamos a cuentas con Él. No en un sentido religioso, sino en un sentido de justicia, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.